ella como eh, asignada especial desde California. Vamos a estar en contacto con ella, con María Cristina. Esperamos que nos esté ya escuchando y sintonizando para poder comenzar con muchos de estos comentarios que hemos venido trabajando en el transcurso del programa para, para saber cuál es la situación en la que en California hay alguna cantidad de siembra de, de, de cannabis, ¿no? Que viene siendo la mayor conocida como marihuana. Esto es un, un alucinógeno que está siendo muy, muy tratado en este último tiempo, de lo ilegal y lo legal, a ver cómo podemos encaminarlo en una sociedad que está llena de perjuicios sobre esto, ¿no? Y podemos trabajar en este sentido, ya que María Cristina es una persona muy conocedora de este tema. El día de ayer me estaba informando con diferentes programas, ¿no? Cómo el cannabis o la marihuana eh, estuvo presente, estos alucinógenos, antes de la llegada de los españoles. Esa es la pregunta. Si esto estuvo antes de la llegada de los españoles, ¿en qué momento se cambió todo esto para que sea algo ilegal, ¿no? Ya que ellos para realizar sus ceremonias eh, usaban todo este tipo de alucinógenos. Muchas gracias. Allá en Ecuador me están enviando saludos, que nos están escuchando en Guayaquil, Ecuador. Muchas gracias también. Estamos siendo sintonizados en Cuenca, en Quevedo, Santo Domingo, Quito. Muchas gracias por la sintonía, pues para nosotros siempre es un gusto y un honor el trabajar con todos ustedes. Así que muchísimas gracias, pues, por estarnos acompañando. Sí, les quería comentar esta parte, ¿no? Donde que todas estas drogas alucinógenas ya estaban presentes. Inclusive veía algo ahí 200 años antes de los romanos, cuando estaban acá los aztecas. Manifiesta una historia que ellos hacían esas transiciones, ¿no? Para comunicarse con otros seres, ¿no? Entonces todo esto ya estuvo presente. ¿En qué momento dejó de ser una planta que servía para el dolor del estómago, el dolor de la muela, el dolor de la cabeza? Eh, o sea, son de estas historias que mucha gente eh, me ha contado y son de las historias que he visto. Les comento que en la provincia de La Suay, en la parte que es la cordillera de los Andes, en el Cajas, las personas que llevaban carga desde, desde la costa para la sierra, en esas montañas cuando caía nieve y hacía mucho frío, igual que en Bolivia, ellos masticaban la hoja de coca. ¿Para qué? Para darle mayor fuerza al cuerpo. En esto, bueno, es simple, ¿no? Ustedes saben que eso sube el ritmo cardíaco, por ende la persona se mantiene en esos tremendos fríos mucho más caliente y lo que sí me recuerdo es que transportaban aguardiente. Increíblemente transportaban aguardientes en ese tiempo llamado con un nombre las perras. Era como unos recipientes como de caucho, donde que se ponía el aguardiente para subirles a las mulas, en este caso los caballos, que la mula, y ellos transportaban a través de la cordillera de los Andes hasta llegar en la provincia de La Suay. Entonces, y me comentaban que a veces cuando estaban en esos fríos y que ya no podían caminar, eh, ellos cogían esas hojitas de coca, igual que lo que hacen los bolivianos, comenzaban a masticar y automáticamente el cuerpo de ellos comenzaba a calentarse y a responder a esa parte eh, tan fuerte que es la cordillera, ¿no? Donde que los fríos son extremos. Entonces, esto es lo que vamos a conversar hoy con nuestra amiga
María Cristina Alarcón, que estamos tratando de hacer contacto con ella. Vamos a ver si María Cristina me quiere gobernar, dice una canción, pero no creo. A ver si es que ya estamos en contacto con María Cristina. Espero que sí. Ella, recuérdense que ella está directamente desde California. Aló. Aló, muy buenas noches, María Cristina. Con la amable audiencia que nos acompaña hoy. Muy bien, María Cristina, muchas gracias, pues muy agradecido de que nos estés acompañando y más que todo como enviada especial, pues no, estás allá con esa gran misión, a veces un poco difícil de manejarla porque es un tema muy delicado, un tema muy controversial que es el cannabis, ¿no? Más conocido como la marihuana. Justo ahora estaba haciendo un recuento de que cuando era niño, veía la gente viajar por la cordillera de los Andes, pero llevando caballos, ¿no? Ahora son grandes carreteras, pero esta gente que transportaba por las cordilleras, me recuerdo de las muchas historias, así como es la gente en Bolivia, ellos masticaban la hoja de coca cuando comenzaba a bajárseles la temperatura del cuerpo, ¿no? Porque antiguamente en las cordilleras de los Andes había mucha nieve, ahora que está volviendo ese frío fuerte, como ya casi 40 años después, pero 40 años atrás ahí había nieve y había fríos extremos, ¿no? De igual forma comentaba que en la ciudad de Cuenca, yo soy del barrio Corazón de Jesús, para la gente que nos están escuchando, algunas personas desde Ecuador, les comento que en el parque de San Sebastián, me cuenta mi abuelita, mi mamá, mis tíos, ¿no? Que ellos tenían por costumbre ir a coger una hojita de una planta que había ahí de amapola y hacían un té para el dolor de barriga, para el dolor de cabeza, que dolor de oído, dolor de la muela, que cólicos. Bueno, tenía una infinidad de servicios y todo esto se sabía antes de la llegada de los españoles. María Cristina, ¿en qué momento cambió la historia? Milenariamente, la cultura nuestra, los latinoamericanos, los aborígenes de nuestras tierras, estaban muy asociados a la cultura de las plantas y tenían un conocimiento extraordinario sobre el resultado o el comportamiento de las plantas sobre determinadas enfermedades en los seres humanos. Con respecto a la cannabis o la planta hemp que se llama en los Estados Unidos, quiero comentarte o decirte algo que durante estos últimos años he estado muy de cerca investigando el fenómeno que tiene que ver con el cultivo del hemp o el cannabis, que es probablemente una de las plantas milenarias de las que más se conozca en la historia de la humanidad. Yo, como te digo, he estado durante varios años haciendo investigaciones respecto al tema y te puedo decir que he encontrado una información muy interesante. Mira, se habla de que durante 10.000 años los seres humanos usaron la planta de forma legal y en menos de 80 años ahora está siendo considerada ilegal. De 80 años para acá ha aumentado la criminalidad y ha aumentado ferozmente una descomposición social asociado a la persecución de esta planta milenaria y llena de virtudes, porque no hay que desconocer que desde el principio esta planta tiene la característica de que a través de sus ramas o su tallo se producen telas, se producen toda una cantidad de medicinas que son aplicadas al ser humano. Se produce dentro de la industria alimentaria una cantidad de elementos asociados al hemp o al llamado, a la hoja de la marihuana. El cannabis no es solamente marihuana, el cannabis es una planta compuesta de tallos, ramas y hojas y flores. La flor es la marihuana. Pero originalmente, para entender algo, la buena memoria es el principio de la sabiduría. Vamos a recordar que en el año 8000 antes de Cristo habían mostrado unos estudios arqueológicos que se hicieron
se veía o se demostró que la marihuana era cultivada en esa época. Los estudiosos la consideran como la primera planta que los seres humanos cultivaron, y eso está o se puede probar a través de un estudio que se hizo en el Columbia University. El que esté interesado en escuchar o ir a otra parte de la historia del cannabis lo pueden hacer, porque el cannabis ha sido una historia que lamentablemente ha generado más daño para la humanidad que bien. La persecución, esos 80 años de los que Latinoamérica ha pagado la cuota más costosa, es una de las cosas o de los errores legales, ni sé cómo llamarlo, que tenemos en este momento que soportar en nuestro continente. Te voy a contar que en 7000 años antes de Cristo, la primera tela conocida de esa época, pero que se tienen estudios del ADN, de la tela que se utilizaba con el hemp, se utilizaba con el cáñamo, con la mata, con lo que es el tallo y todo lo que es la estructura del árbol. Se utilizó para esa época. El cannabis llegó a Europa, tuvo la primera referencia escrita del uso del cannabis, y el padre de la medicina, Shen Nun, habló de la marihuana y el uso del cannabis en la parte terapéutica, en la parte médica. El que esté interesado en buscar información, entre y va a darse cuenta ahora que ya afortunadamente están tenemos la gran ventaja de que se han hecho aperturas con respecto a lo que ha pasado realmente con la marihuana, que como he dicho desde el principio fue una cosa catastrófica que nos llevaron a nosotros y nos han convertido en conejillos de indias después de que se generó la penalidad hace 80 años. El cannabis, para empezar a entender algo, un fenómeno histórico, Cristóbal Colón trajo las primeras hojas de cáñamo aquí en Nuevo Mundo. En el 1545 los españoles llevaron el cannabis a Chile. En 1606 los ingleses los llevan a Canadá, los ingleses los llevan a Virginia, lo traen a Virginia, lo traen a las colonias de Jamestown aquí en los Estados Unidos. Los pobladores eran requeridos por el gobierno para que sembraran el cannabis, porque de ahí se hacía la tela, se hacían productos que los campesinos necesitaban consumir. ¿Dónde aparece el fenómeno social que criminalizó el consumo de la marihuana? Muy simple, hubo una conspiración, y les voy a hablar de esa conspiración para que ustedes vean las razones que se fueron gestando en función de asociar una cultura y dañarla y convertirla en una cuestión ilegal. En 1910 la marihuana era usada habitualmente en todos los clubes de jazz de Nueva Orleans. En 1895 se usa por primera vez la palabra marihuana por los seguidores de Pancho Villa en la Sonora, México, y empiezan a crearle una imagen negativa a la palabra, porque los detractores de esta planta, que fueron DuPont, uno de los industriales que generó el comercio de los productos agroquímicos y produjo el plástico y sustituyó el cannabis por las plantaciones que ellos tenían de maderas con las que hacían el papel, la familia Hertz, que estaban emparentados con ellos. Los Rockefeller, los Hertz y los DuPont crearon una confabulación y llegaron a crear el famoso Tratado Rockefeller, donde se penalizó y se criminalizó a la gente que consumía marihuana en la calle, donde se empezó a hacer una campaña mediática extraordinaria a la que le pagaron en Hollywood al famoso ciudadano Kent para destruir la imagen del consumo de la marihuana. Nos quedamos los colombianos cargando la culpa del consumo y el cultivo de la marihuana por años, y pagamos las atrocidades de los crímenes sociales más grandes que ha pagado la historia de la humanidad, sobre todo en el área de Latinoamérica. Hemos pagado una carga milenaria en gastos de humanos, de vidas, porque una vez que se criminalizó el consumo, entonces se empezó a perseguir a la gente por consumirla y por sembrarla. A ver, permíteme. Estados Unidos implementaron sus propias medidas y, como irónicamente, o por decirlo de alguna manera, se generó un comercio muy, muy especial para los dueños de estas cárceles de aquí, de este país, porque debemos decir algo que es inmoral, y es terrible saberlo. Las cárceles de este país le pertenecen es una industria privada,
esta industria privada le interesa mantener la criminalización del consumo, porque cada preso que el gobierno mete en la cárcel se tiene que pagar 50, 60 mil dólares a estas compañías. Y uno de los dueños de una de estas cárceles es precisamente Dick Cheney, con su famoso grupo. A partir de esta conversación pueden cambiar muchas cosas. Yo sé que esto, hablarlo públicamente, implica muchos riesgos. Yo me he atrevido ya, porque ya he estado muy en sitio estudiando los verdaderos beneficios de lo que ha producido, por lo menos en California, al norte de California. California es una de las regiones del país más agrestes, más secas de este país. Y el grupo de granjeros que han hecho y han reforestado la zona de California, en lo que es Yucca Valley y en el condado de Humboldt, todas esas zonas que están siendo reforestadas con la mata de cáñamo, está produciendo una industria que está generando empleo y está permitiendo que se reforesten en zonas que eran dañadas o que han sido dañadas o que nunca han sido usadas porque el deterioro o porque es un área desértica en esta región. María Cristina, permíteme hacerte ahí una pregunta. Tú hablaste de que en un momento intereses que no van de acuerdo a la realidad de la planta comenzaron a manipular el nombre y a criminalizarle a toda aquella persona que comience a hacer uso de esto, ¿no? Un caso de medicina, pues ya se consideraba que lo que estaba era usando es una droga, pero el verdadero servicio que daba esta planta no solamente era un alucinógeno, o sea, también era un tranquilizante, ¿no? Pero aparte de eso, daba beneficios como la fabricación de tela, de papel, de fibras. Entonces quiere decir que un negocio superior fue el que le sacó del mercado y criminalizó a toda aquella persona que use esta planta muy natural. Bueno, le voy a contar la historia, cómo fue que pasó, para que entienda que fue una confabulación. Y ojalá los gobiernos como los nuestros, que desafortunadamente son tan débiles en ese tema, y lo único que han hecho es esconder las cabezas dentro de la tierra y olvidarse que nosotros estamos pagando las grandes consecuencias. Pero déjeme decirle que en 1910, el magnate de la prensa Randall Hearst tiene más de 800,000 acres de ricos terrenos en México que le son arrebatados por los hombres de Pancho Villa. A continuación, él con sus periódicos empezó a publicar artículos desarrollando la teoría de que los negros y los mexicanos se convirtieron en bestias desesperadas bajo los efectos de la marihuana e intentaban acabar con el comercio mexicano de marihuana. En 1915, California declaró ilegal el cannabis. En 1916, el USDA manda un boletín en 404, inicia un programa de expansión del uso del cannabis para reemplazar a la madera. Oigan este error, ellos le eliminan el programa de expansión del uso del cannabis para reemplazarlo por una madera que en algunos usos industriales era importante. En 1924, en la segunda conferencia internacional del opio, se declaró que el cannabis era un narcótico y se recomendó un estricto control. Eso fue en 1924. Ya estaban Randall Hearst, ya estaban DuPont y ya estaba la familia de Rockefeller conspirando en Suiza y en todos esos lugares para que ellos hicieran esto una cuestión criminal. Los delegados de Egipto y Turquía se basaban en problemas asociados al uso del cannabis y fueron los únicos que objetaron. Pero cuando llegaron a los países de allá, todo el mundo bajó la guardia y permitieron que Estados Unidos o el gobierno de Estados Unidos, que en ese momento lo manejaban estos cuatro personajes, lograron que se penalizara y se criminalizara. María Cristina, me hacen una pregunta a través del Facebook. Me dicen que te pregunte si tú consumes la marihuana así. Sí, yo consumo, yo fumo y me la quiero aplicar médicamente porque el estado de mi capacidad ósea, yo tengo problemas serios en los huesos, tengo una artritis degenerativa en los huesos,
que yo tengo una estructura ósea de una persona de 80 años y yo no tengo más, voy a decir de 50 para arriba un montoncito porque hace poco cumplí años, pero soy una persona relativamente joven para tener una estructura ósea tan mala. Y eso, las razones, es porque durante muchos años, como no se permitía la marihuana, yo no fumaba marihuana. Yo consumía alcohol que era socialmente aceptable. Y el alcohol es hoy en día el responsable de que yo tenga este problema en mi estructura ósea. Es más dañino el alcohol y más legalmente, socialmente aceptado que la marihuana misma. Usted no puede ir a la casa de nadie y fumarse un cigarrillo de marihuana porque la gente lo mira mal. Usted no le puede decir a sus amigos que se fuma marihuana porque lo excluyen. Y ese es uno de los problemas sociales que uno carga. Pero como yo te dije hoy en la conversación, Wellington, yo ya no estoy ni en la edad ni tengo el interés de estar metida en closet. Eso se lo dejo a los políticos que tienen que ser tan hipócritas y tan falsos. Y en la calle y en los lugares tú te encuentras que la gente fuma marihuana, toma alcohol y socialmente tiene un comportamiento del que en la letra dicen otra cosa. Pero en la vida real, la gente hace lo que está criticando. Y eso te lo digo. Recuérdate, les identificaron en el tiempo de los hippies, ¿no? Recuérdate que la marihuana como que era parte de la forma de vida de ellos. ¿Tú crees que eso alteró la conducta de estas personas o simple y llanamente ellos estaban conscientes que era una planta natural y se sentían relajados? La marihuana, yo voy a hacer una aclaración sobre todo para que las personas que nos están escuchando en este momento tengan claro algo. Yo no estoy promoviendo el uso de la marihuana, ni del alcohol, ni de metanfetaminas, ni de ningún elemento de consumo que altere cualquier estado de los seres humanos. Yo no le estoy diciendo a la gente que me está escuchando en este momento que consuma marihuana porque es mejor que el alcohol, no. Yo estoy hablando de mi propia experiencia personal. A mí personalmente me ha dañado el alcohol. Y durante muchos años el alcohol era permitido socialmente y legalmente, pero a mí personalmente me ha hecho mucho daño. Ahora, que yo he preferido fumar marihuana porque me ayuda en el dormir, me ayuda a quitarme los dolores que tengo en mi brazo derecho. Yo no quiero consumir productos químicos como el Darvocet, que me da una ensoñación y me pone el estómago alterado hasta el punto de que yo prácticamente tengo que consumir otro tipo de productos médicos para eliminar la hemorroides que te produce esos productos. Porque no te creas que la mayoría de esos productos sintéticos que son medicinas, que además son aprobadas, son beneficiosas todo el tiempo. Ellos te hacen un bien y te alteran otro, te dañan otro. Ahora, hablando de una cosa con respecto a lo del hippie, cuando empezó el furor del consumo de la marihuana y sobre todo en Colombia, fue después de la guerra de Vietnam, y durante la guerra del Vietnam el gobierno americano permitió el consumo de la marihuana porque el gobierno americano reconoce el valor que tiene como agente de confort cuando la marihuana es un narcótico de por sí. Y te altera, te cambia el sistema nervioso, te lo pone en un nivel más bajo, te reduce el ritmo de la respiración, te reduce el ritmo de la sangre, te permite visualizar cosas porque es psicotrópica. La marihuana te altera el sistema. La marihuana y cualquier otro elemento químico que te metas en el sistema, en el organismo, te altera el sistema. Ahora bien, lo que yo como ser humano planteo es que es urgente que los gobiernos hagan un cambio en esta estructura de cómo están las cosas, porque en 80 años no se ha logrado cambiar o mejorar nada, todo lo contrario. Se ha hecho que la sociedad tenga que cargar con el error legal de meter a la gente a la cárcel porque fuma marihuana o porque se toma una botella de alcohol. Yo penalizo a la persona que esté tomada y que sea cogida en un carro, manejando en un carro, porque el alcohol intoxica los sentidos y no te permite tener claridad en tus cosas ni en tus movimientos. A esa persona yo le doy una penalidad y lo mando a un centro médico para que lo ayudes, porque la persona que toma alcohol, y tú sabes por los testimonios de muchas de las personas que han ido a tu programa,
Tú sabes que la persona que toma alcohol pierde el sentido de la orientación, no conoce, no diferencia. Y ellos han mostrado testimonios de que es más dañino el alcohol. Entonces, tengamos claridad en esto. La persona que consume cualquier tipo de cosa se debe tratar médicamente como un enfermo. No se debe tratar como un criminal. Ese es el punto que yo siempre he querido que la gente acabe de entender. Sí, estoy leyendo aquí que, por ejemplo, muchas personas prefieren hacer uso de la marihuana que la quimioterapia en caso de enfermedades como el cáncer. Hay un informe médico que avala 10 estudios donde demuestra que el uso del cannabis médicamente ayuda a pacientes de cáncer. ¿Por qué? Porque es lo que te acabo de decir, la marihuana actúa como un alcaloide y le permite a la gente tener una tranquilidad, te ayuda a desarrollar tus sentidos. Para la glaucoma es funcional y eso la persona que tenga interés en escuchar estos estudios, vaya a Google, le interese. Mira, a mí me pasó una cosa muy curiosa al principio cuando yo hablaba de este tema públicamente. La gente al principio me señalaba como con cierto estupor, porque no es normal que alguien te hable con naturalidad de un tema que además estoy investigando, no solamente como periodista de investigación de este tema, que llevo ya tiempo, sino como una persona que está haciendo también médicamente un paciente. Entonces, bajo esa conducta, además, agrégale que yo soy colombiana, yo nací en una región que ha sido víctima por más de 50 años de un fenómeno que nos ha hecho a nosotros ser prácticamente las víctimas más de lástima, porque lo que nosotros hemos pagado por el tema de la marihuana y por el tema no solamente de la marihuana, el tema de las otras drogas que la gente le gusta consumir, la hoja de la coca que la convierten después los consumidores, particularmente los americanos que se han dedicado al consumo de la cocaína, la transforman y la convierten en cocaína, en un negocio dañinísimo. Yo pienso que la cocaína y los productos sintéticos que están usando los jóvenes en este momento son cosas demasiado dañinas, no deberíamos de consumirlas. Y si alguien lo consume, tiene que ser tratado médicamente para que esa persona pueda funcionar en sociedad, o si no, hay que desahuciarlo. Es un enfermo, y es un enfermo con problemas serios. Sí, ¿sabes qué? Tengo una pequeña curiosidad, ¿no? Si es que en California ya legalmente la marihuana de consumo está dando $1.000 millones y dice que ahorra al Estado ahí en California 13 millones porque ya no tendrían necesidad, o sea, en caso de que esto se legalizara, ya no tendrían necesidad de hacer uso de gente para controlar esto. ¿Qué tú nos puedes informar desde allá? Bueno, acabas de darle al mundo o a la gente que nos está escuchando en este momento una información muy interesante. Está pasando un fenómeno social que está siendo visto por funcionarios públicos de otros países y de otros gobiernos. Yo he estado muy al tanto y he estado viendo con gran interés que ya los gobiernos nuestros están empezando a evaluar la situación relacionada al uso del consumo de drogas bajo una frontera diferente, no solamente bajo la criminalidad o la penalidad. Ya se está hablando en Colombia de investigaciones asociadas a la parte médica para respaldar estudios donde se permite evaluar cuánto de enfermedad, cuántos problemas sociales genera el consumo, cómo ayudar a la gente. Ya se está considerando y hablando de la posibilidad de que se cambien factores de ley para poder habilitar los centros médicos donde la gente pueda recibir atención. Entonces yo creo que estamos cambiando ya la mentalidad de la gente para que nos preparemos para recibir este nuevo fenómeno social con más decoro que otras cosas que nos han pasado como seres humanos y que no lo podemos manejar porque no lo toleramos. La cuestión sexual es una de ellas. Cristina, hablando de grandes cambios, te comento que tenemos aquí un invitado la noche de hoy para ver si tratamos una partecita de este tema y de ahí continuamos con nuestra conversación, con tu investigación que estás haciendo, porque
bueno, tenemos tantas cosas que conversar y dialogar sobre esto, pero te comento que tenemos al señor Edgar Jara. El señor Edgar Jara es un activista ecuatoriano acá políticamente, a través del partido político, creo también, ya está integrado a la sociedad ecuatoriana como un líder. Entonces, en las diferentes medios alternos, como es el Facebook y otras partes donde que se está opinando últimamente, están grandes encontrones, ¿no? Porque resulta que el presidente Correa con todo el partido político Alianza País, pues considera que todos los trabajos que se vienen realizando son excelentes, pero las personas que no están tan de acuerdo con esto como es el señor Jara, manifiesta, por ejemplo, la última intervención de la señora presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que la forma de expresarse de ella no va de acuerdo a lo que representa, ya que usó palabras antisonantes y que no enfocaban una hermandad entre ecuatorianos, sino mejor estaba viendo grandes surcos, grandes zanjas para separar los ex pobres con los ex ricos, ¿no? Edgar, muy buenas noches. No sé si hice bien la presentación, si amplié de una forma correcta todo lo que ha estado pasando esta semana, el día domingo, a lo menos en los últimos comentarios que hicieron. Muy buenas noches, Edgar, y muchas gracias por estar aquí en Radio Latino 2. Buenas noches, Wellington. Gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y que muchos ecuatorianos y latinoamericanos puedan escuchar esta intervención. Gracias por la invitación. Y en efecto, sí, la introducción fue muy buena, ¿no? Aunque estaba escuchando sobre el asunto del consumo de la marihuana y me hizo recordar cuando fui estudiante y una de mis tesis de grado fue el consumo de la legalización de la droga. Es un tema que lo conozco un poquito y es muy interesante. Pero en lo referente al caso de Ecuador, pues todos sabemos la conducta, la forma como se expresó la señora presidenta de la Asamblea, nada adecuado, porque es una forma de dividir las clases, de crear odio entre clases sociales. En fin, no correcto, ninguna persona, más aún tratándose de la presidenta de la Asamblea Nacional, tercera en línea de llegar a la presidencia en caso de que faltara el presidente o vicepresidente de la República. Entonces son conductas inapropiadas y que hemos tratado de tratar de expresar que estamos en contra de esto. Sin embargo, mucha gente pues bien lo ve la forma como lo justifica y no lo ve como nada malo, sino como una forma normal de expresarse sobre los nuevos ricos que coman excremento, para no usar la palabra que ella utilizó. Bueno, fue unas palabras bastante duras, ¿no? Pero ¿es la realidad lo que ella está diciendo o cómo ustedes consideran todo lo que está pasando? Bueno, que los ricos coman pan y los pobres coman excremento. Los ricos coman, que los pobres coman pan y los ricos coman excremento, dijo ella usando otra palabra. Lo chistoso de todo esto, para decirlo así, es que los nuevos ricos ecuatorianos son ellos. Pero lo lamentable es que son los nuevos ricos, pero no producen nunca nada. Es decir, no dirigen empresas, no son personas como tú, como yo, que trabajamos duro y damos empleo a otra gente, sino que son gente que simplemente viven de un salario, viven de comisiones, se convierten en nuevos ricos en los últimos 4, 5, 6 años. Entonces ahora van a tener ellos que comer lo que ella pide que coman los ricos, porque son ellos los nuevos ricos del país. Porque los ricos cada día son ahora un poco pobres, porque no hay libertad de producción, no hay libertad de trabajo y de Ecuador. Entonces los ricos tienen que irse y los pobres pues tendrán que tratar de salir de bien. O sea, que el país estará lleno de la nueva clase rica que lamentablemente tendrá que comer excremento, según la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Pero en fin, considero que algo incorrecto no es adecuado, aunque con esa actitud lo que está haciendo ella es escupiendo hacia arriba, porque le cae toda la saliva a ellos, desgraciadamente para ellos. Bien, pero tenemos que recordar que muchos de esos ricos que antes de que entre el presidente Correa o que gane el partido político Alianza País, todavía siguen vigentes. Tenemos el caso en Cuenca, podemos hablar de las familias como el Juri, Ortiz, Peñas,
que ellos siguen siendo más ricos todavía. O sea, no es que esos ricos van a llegar a esos extremos. Quisiera decir que tenemos, bueno, tengo que mencionar que el dueño o el mayor accionista del Banco Guayaquil también mantiene su estatus, ¿no? Y tengo que mencionar a todos aquellos que de una u otra forma siguen vigentes como ricos. O sea, ¿cómo ves eso? O sea, ¿hay algún tipo de ayuda a esos antiguos ricos que siguen siendo más ricos, inclusive controlan de tal forma que son mucho más extremos ahora? Pero hay una cosa importante, Wellington, y de todos los radioescuchas, que es importante entender que primero ser rico no es un delito. Ser rico no es un delito. Más aún cuando una persona ha estudiado, ha trabajado, se ha sacrificado, ha hecho miles de cosas para tratar de sacar adelante a su familia, de prepararse, de crear empleo, de crear una empresa. Eso es un mérito de admirar, de respetar mucha gente que llegó a ser rico a punta de esfuerzo. Ahora, mencionaba a los señores del Julia, a los Peñafiel, en fin. Desconozco la forma o procedencia de su fortuna. Considero que si hay algo ilegal, inadecuado, las autoridades deberían ya intervenir. Si no lo han hecho, asumo que no tienen nada negativo que sacar o tienen amarres gubernamentales. Mencionaban también Wellington al señor Lazo, que es uno de los accionistas mayoritarios del Banco de Guayaquil. También un hombre que comenzó en cero, pobre, y llegó a ser un hombre próspero ahora. También no hay nada que se le pueda acusar. En el caso de que exista algo, debería haber una autoridad que lo acuse, lo juicie y lo meta preso. En caso de que sea una fortuna ilícita, haberla formado. Es decir, no existe el pobre, el rico, porque ser rico tiene que ser malo. O sea, eso hay que quitarlo de la cabeza, porque el rico es el que provee empleo a muchos pobres, porque tiene fábrica, porque tiene empresa, porque tiene banco, porque tiene radio como tú, porque tiene ferretería como tú, porque tiene compañía de parqueaderos como yo. En fin, son gente que luchamos, y que no somos ricos, pero que luchamos para tratar de estar un poquito mejor. Y eso debería ser más vale verlo como uno somos. Lo malo es los nuevos ricos, aquel que nunca hizo nada, aquel que nunca produjo nada, aquel que simplemente vive del sueldo como asambleísta, como ministro de Estado o como presidente de la República. Este es un delincuente asqueroso que debe sacárselo como una basura, porque son ricos sin producir absolutamente nada. Y no tampoco vamos a satanizar el gobierno del presidente Correa, porque estos ricos han existido en muchos gobiernos pasados también. O sea que no solamente es de muchos gobiernos pasados. El problema es que los ricos de ahora pretenden satanizar a los ricos malos anteriores cuando ellos están peores que los anteriores. Es decir, están sacando a diario dinero, enriquecidos cada día más y hablando de los ricos cuando ellos son parte de ese grupo. Aparte de esto de los nuevos ricos y todo lo que tú ahorita nos comentas, también es importante saber que nosotros estamos aquí transmitiendo en directo desde la ciudad de Nueva York y que nosotros acá en la ciudad de Nueva York no estamos como ecuatorianos trabajando en conjunto para lograr una prosperidad común, ¿no? Tanto con los que residen dentro del país allá en Ecuador como los que estamos ausentes en otros países trabajando fuerte, como tú lo dijiste. ¿Qué es lo que proponen, en este caso, las personas que te siguen a ti o tú como Edgar Jara? Porque como manifesté en algún comentario, el atacar, insultar y tratar de hacer quedar mal todas las cosas que haga en este momento el gobierno ecuatoriano, que hay unas que hay que reconocer que están bien, otras que están en duda. Pero ¿qué se puede hacer para las que supuestamente están mal desde aquí, viendo las cosas que desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, donde que nosotros estamos residiendo, para buscar integrarnos como ecuatorianos allá en nuestro país? O sea, un intercambio de negocio. ¿Cómo podríamos superar ese gran problema que tenemos aquí? Porque nosotros solo enviamos dinero en grandes cantidades, pero no vemos que ese dinero tenga un objetivo en el cual pueda funcionar como un engranaje para muchas personas que se quieren retirar al Ecuador y decir, miren, aquí tengo un dinero extra que me entra por mi inversión. ¿Qué es lo que tú propones? Porque no hay muchas propuestas que yo escuche. Bueno, reiterando
reiteradas ocasiones, en muchos foros, he manifestado diferentes formas, diferentes soluciones a los problemas que tiene el país. Como político he planteado no solo críticas, porque he hecho críticas y críticas duras al gobierno, pero también he presentado soluciones. Ahora, una de las soluciones que habría como para la comunidad ecuatoriana aquí, el primer paso que tenemos que dar es unificarnos. Es una comunidad, no solo ecuatoriana, sino latinoamericana, mantiene una agrupación completamente dividida. Entonces tenemos que unificarnos, hablar un solo idioma. Cuando logremos hablar ese solo idioma, y cuando hablo de un solo idioma me refiero a la parte empresarial, la parte de empuje, de trabajo, de talento, de lucha. Cuando hablemos ese solo idioma y nos reunamos, nosotros vamos a salir adelante y lograr solucionar muchos problemas. Una de las cosas que me encantaría que se llegue a hacer realidad, algo que tú planteaste, ¿no? El que se reúnan líderes de diferentes tendencias políticas, empresarios, ecuatorianos, ¿no? Reunirnos todos sin bandera política para tratar de buscar una solución. Yo esta no la voy a dar. Tú, ustedes no la vas a dar, pero si nos unimos 10, 20, 30, 40 políticos, empresarios, y nos olvidamos de banderas políticas, nos olvidamos de banderas empresariales, y luchamos todos en conjunto, vamos a sacar a solucionar los problemas que tiene la comunidad ecuatoriana. Una de las lo que tú hablabas, recuerdo cuando fui candidato, tú mencionabas las necesidades del Banco Inmigrante, hablabas de la necesidad importante de crear satélites financiados por nosotros, que podemos hacer, hay muchas cosas, pero para eso tenemos que unirnos en un grupo, en un foro abierto, repito, sin bandera política, y tratar de luchar todos juntos para tratar de conseguir la solución que el país necesita. Es decir, ya no más crítica, el problema es que si no criticamos y no damos soluciones tampoco, nos quedamos callados, el país seguirá caminando al abismo. En este caso, yo critico todos los días, doy ideas todos los días, pero somos muy pocos, Wellington, somos pocas personas que estamos en el escenario. Tenemos que salir más políticos, más dirigentes empresariales al escenario para que nos vea el pueblo, el espectador, y en conjunto llegar a una solución. Repito, yo puedo tener 500 ideas, te las puedo dar ahora, pero tenemos que unirnos todos de diferentes tendencias, unir nuestras ideas y buscar la mejor idea. Quizás lo de la compañía aérea, alguien me habló de que tenemos una compañía aérea de los migrantes, un propio banco de los migrantes. Hay miles de cosas que si las acomodamos todos, vamos a llegar a la solución. Yo recuerdo y repito, la campaña tú presentaste 2 o 3 ideas muy interesantes que deberíamos desarrollar ahora que tenemos más tiempo. Entonces, el primer paso sería que alguien, en este caso tú como medio de prensa, convoque una reunión de líderes, pero de líderes reales, de empresarios reales, para que comencemos a discutir los problemas de la comunidad y ver la forma como solucionamos. Sí, eso te manifestaba hoy por la tarde, que tenemos que estar claros en algo. Miren, increíblemente, y te cuento este dato, aquí, no en la ciudad de Nueva York, en el país aquí, en los Estados Unidos, los ecuatorianos como grupo étnico, o sea, la cantidad de ecuatorianos que hay aquí, a comparación de otras etnias, nosotros latinoamericanos, vamos a poner un ejemplo, México, que nos triplica o nos cuadruplica en cantidad de personas que están residiendo acá en Estados Unidos, nosotros somos unas de los primeros en ser pequeños y grandes empresarios. Y puedo comentar muchos nombres de gente que voy conociendo en el transcurso de estar haciendo esta labor, que para mí realmente es un hobby, es un gusto servir. No creo que hago profesionalmente, sino más de una forma de servicio a la comunidad, pero de muy buena voluntad. Entonces, con todas estas estadísticas nosotros podemos darnos cuenta que sí tenemos capital humano, hablando de ecuatorianos, y ecuatorianos que están en otra élite, ¿no? Ecuatorianos que no se reúnen para el baile, ecuatorianos que no se reúnen para el show, sino ecuatorianos que realmente se reúnen para hablar de negocios, para hablar de progreso, para hablar del bienestar en las diferentes áreas, ¿no? Entonces creo que en eso tú tienes mucha razón. Hay que buscar gente que realmente esté comprometida con el desarrollo y el progreso de todos los ecuatorianos, tanto dentro de nuestro país como los que están viviendo fuera de nuestro país. Creo que eso sería una excelente solución para muchos de los problemas que se tiene en los lugares donde residimos, porque aquí,
como he comentado anteriormente, pues la renta ya está llegando a los $2,000 y tú puedes entender que muchos de nuestros compatriotas va a estar muy difícil con trabajos en caso de que no tengan regularizados sus papeles, los trabajos están escasos y si están ganando $400 semanales o $500 semanales, más una familia que mantener y la renta en $2,000, es bastante complicado el hecho de que él pueda solventar todos estos gastos. Entonces sería interesante buscar las formas de cómo los pequeños ahorros que tengan se puedan multiplicar siendo bien invertidos. ¿Tú piensas que esa sería una idea en la cual se puede ir trabajando y pensando en personas apropiadas para tener este tipo de foros, este tipo de tribunas, donde que las personas realmente expresen cosas que vaya en bienestar de un pueblo, no en un bienestar personal, no en un confort personal o no en un simple diversión personal? No sé qué pienses de todo esto. Mira, Wellington, una de las cosas importantes, y lo digo con orgullo, que tenemos todos los ecuatorianos, la gran mayoría ecuatorianos, es que somos trabajadores, luchadores, no nos gusta quedarnos cruzados de brazos. Mira, un año atrás, antes de ser candidato, antes de estar en la palestra política o involucrándome directamente con la comunidad, era simplemente una persona que vivía aparte de la comunidad, no conocía la comunidad, y te lo digo de verdad, no lo conocía muy poco. Me dedicaba a mi empresa, generaba decenas de empleos ecuatorianos a latinoamericanos en mi empresa, y como Edgar Jara en ese momento, el empresario simple, común y corriente, hay muchos ecuatorianos que están dedicados al negocio y que no tienen nada que ver con la comunidad, ni siquiera conocen a la comunidad. Muchos, yo diría que hay cientos de ecuatorianos empresarios que están ahí, callados. A esos ecuatorianos hay que llamarlos, hay que despertarlos, decir, ayúdanos, incorpórate, unámonos. Como lo hice yo hace un año, me incorporé a la comunidad. Yo sí voy a fiestas, yo sí voy a cócteles, yo sí voy a reuniones que me invitan a la comunidad, porque aprendí a conocerlos a ellos. Y trato de involucrarme y ayudarlos en lo que pueda, en lo que mi mano esté. Pero si llamamos así como hace un año me llamaron a mí, llamamos a 20 Edgar Jara más, a 20 Wellington Pérez más, y comenzamos a llamarlos a aquellos empresarios que están ahí, metidos por ahí. Lo llamamos a formar una asociación, una organización empresarial política, completamente aparte de la política. Tengo la certeza que lograremos tener la comunidad latinoamericana más sólida económicamente en los Estados Unidos y Canadá. Porque nosotros, siendo una comunidad pequeña, un grupo pequeño, tenemos muchos ecuatorianos que tienen solvencia económica, que dirigen empresas, que son empresarios como el caso del vicepresidente de Chase Bank, como el caso de Walmart, el presidente de Walmart, como el caso de muchos empresarios que están callados y son ecuatorianos. Tenemos que conquistarlos a ellos para unirlos. Si tú logras, porque yo sé que esta iniciativa es tuya y te doy el crédito, de que comencemos a llamar, a reunirnos, a hacer un foro abierto, ten la certeza que vamos a convertirnos en muy poco tiempo en la comunidad latinoamericana más sólida económicamente en los Estados Unidos y Canadá. Como no, y ahorita no somos solamente ecuatorianos, ¿no? Y te tengo que decir que hay la gran oportunidad de unirnos con otras diferentes etnias que están trabajando, también están luchando, y creo que la comunidad colombiana es una de ellas aquí. Y como mi compañera es colombiana, María Cristina, ¿qué te parece toda esta conversación? ¿Qué piensas tú como profesional en este arte del periodismo? Yo aquí recibiendo tu directriz para poder hacerlo mejor las cosas, si es que la estoy haciendo bien ya. Bueno, yo definitivamente siempre te he dicho, y yo creo que ahí coincidimos nuestro otro colega, siempre he dicho que tú eres un comunicador sui generis, porque tú tienes la capacidad de llevarle a la gente lo que está pensando o lo que está en su inquietud, y lo dice con palabras corrientes, y llegas a la gente y haces la pregunta apropiada. Yo pienso que definitivamente dentro de las personas que he conocido en el mundo de los medios, tú marcas un precedente. Yo tengo un referente también, un colombiano especial, a quien tengo un aprecio enorme, o tuve un aprecio enorme. Le podría dar un tributo de honor porque dejó una huella impresionante, un comunicador excepcional, y nunca fue a una universidad.
pero fue el mejor vendedor en Miami porque Ricardo Gómez Correa vendía empleos y vendía todo lo que se les ocurriera en lo que era la parte de ventas. Él vendía servicios, la gente necesitaba un carro, llamaban a Ricardo en el aire y la gente lo vendía en el aire. Era un tremendo comunicador, una persona muy especial. Y así me parece que es Wellington, ponernos a ti y a mí y ponernos en esta esfera, digámoslo, de los medios que están convirtiéndose, sin lugar a dudas, en algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Ya se puede mostrar en situ lo que yo estoy hablando. Lo que estaba diciendo Wellington es real. California está generando una economía que la sacó de la bancarrota a partir de la legalidad de la marihuana y el manejo de lo que es el cannabis. Pero yo no me quiero saltar un punto muy interesante que a mí me impresionó mucho siempre, y que fue descubrir una de las verdaderas razones por las que se conformó este complot, y que lo quiero compartir con ustedes. En 1928 se produjo el Acta de Drogas Peligrosas y en 1925 llega a ser ley, y el cannabis es hecho ilegal en toda Gran Bretaña. De 1930 a 1938, Andrew Mellon, del Mellon Bank, era el jefe financiero, patrocinador de DuPont, y era también el secretario de la tesorería bajo la administración de Hoover. Mellon asignó a Harry J. Anslinger, quien más tarde se convirtió en su ahijado, como el director de la Agencia de Narcóticos y Drogas Peligrosas, conocidas como FDNDD, y director de la recientemente fundada Agencia Federal de Narcóticos, FBN, donde Anslinger permaneció hasta 1962. Anslinger, apoyado por DuPont y por varias compañías farmacéuticas, se dedicó a la tarea de ilegalizar el cannabis. DuPont había patentado procesos para crear plásticos del carbón y del petróleo y el nylon, y un nuevo proceso para crear papel de la pulpa de la madera, y quería que el cáñamo o el hemp o la mata de marihuana fuera retirada de la competencia. Las compañías farmacéuticas no podían identificar o estandarizar cannabis, y además con cannabis la gente podía crecer su propia medicina y no comprarla de las grandes compañías. Era todo un producto inoportuno para todo el mundo. En 1937, la acción del FBN y una larga campaña por parte de los periódicos de William Randolph Hearst consiguen una ley que prohíbe la marihuana en todos los Estados Unidos, destruyendo toda la industria existente. Anslinger testifica ante el Congreso que la marihuana es la droga mayor causante de violencia conocida por el hombre. Las objeciones de la Asociación Médica Americana fueron desoídas. Anslinger utilizó la entonces poco conocida palabra mexicana marihuana en los informes preliminares. La Asociación Médica Americana solo supo que marihuana era cannabis 2 días antes de la reunión del Congreso. Aquí les dejo algunas frases racistas de Anslinger utilizadas para manipular la opinión pública y congresista a favor de los intereses que él representaba. Hay 100,000 fumadores totales de marihuana en los Estados Unidos, y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y entretenedores. Su música satánica, jazz y swing resulta del uso de la marihuana. La marihuana causa a la mujer blanca buscar relaciones con negros, entretenedores y otros. Esto fue parte de la campaña mediática que utilizaron en la prensa y en Hollywood para desprestigiar la marihuana. Decían que la marihuana es una droga adictiva que produce en sus usuarios la locura, la criminalidad y la muerte. La mota hace que los morenitos crean que son tan buenos como el hombre blanco. Otra de sus frases racistas. Fúmate un porro y es probable que mates a tu hermano. La marihuana es la droga que ha causado más violencia en la historia de la humanidad. No sé frases célebres. Todos los mexicanos están locos y esta cosa marihuana es lo que los vuelve locos. Como lo dijo el senador tejano de la Cámara de los Estados Unidos.
La marihuana influencia a los negros a mirar a la gente blanca a los ojos, a pisar la sombra del hombre blanco y mirar a la mujer blanca 2 veces. Una editorial en 1934. Bajo la influencia de la chis, estos fanáticos atacarían furiosamente a sus enemigos y masacrarían brutalmente cada uno de ellos con sus garras. Dr. A.E. Foster escribió en 1931 en el New Orleans Medical and Surgical Journal. La marihuana hace demonios de los niños en 30 días. El hachís incita a sus usuarios a derramar sangre. En 1941, el cannabis es suprimido de la farmacopea americana y la revista popular Mecánica revela detalles acerca del coche plástico de Henry Ford. Se había utilizado fibra de cannabis para hacerlo. María Cristina, me gustaría saber qué piensa nuestro invitado Edgar Jara, y también te cuento que está conectado vía Facebook nuestro amigo y compañero Luis Montalvo. Edgar, ¿qué piensas de todo esto? Porque te oí decir que en la universidad, para tu graduación, esa fue tu tesis, ¿no? La marihuana. Bueno, no la marihuana, la legalización. Oh, la legalización. La legalización de ciertos narcóticos. Yo siempre he pensado, y esa es mi posición, de que debería haber una legalización del consumo de ciertos narcóticos. Esto evitaría, primero, que el país invierta millones de dólares en apoyo a países para que combatan el narcotráfico, tendría también el ingreso de impuestos cuando la droga entra a los Estados Unidos. Y lo más importante de todo esto, habría una identificación de las áreas de mayor consumo. Primero, está probado que todo aquello que es prohibido intenta mucha gente hacerlo haciendo. Nadie, si usted no consume, te pongo un ejemplo aquí, Wellington, si tú no consumes droga y la tienes ahí de venta en la esquina, tú no vas a comprarla porque no consumes. Sencillo como eso. Todos los miles de millones de dólares que el gobierno gasta para combatir el narcotráfico fuera, para combatir la venta de droga aquí, todos esos miles de millones lo pueden utilizar muchas cantidades de dinero a tratar de instruir a las personas, a enseñar a las personas. Recuerda cuando era prohibido el uso de licor, ¿qué pasaba? Los borrachos terminaron, sigan habiendo borrachos, venta o no venta, sigue la gente bebiendo. Lo mismo con el cigarrillo. Es decir, tiene que haber a mi criterio, la legalización del consumo de ciertos narcóticos. Yo no consumo droga y creo que nunca consumiré droga porque no es mi estilo y no me gusta. Eso no es para mí. Y como seguro no es para ti y para mucha gente. Así que sí considero que debería haber esa libertad de que si la persona quiere fumar marihuana, que fume marihuana. Es su decisión, es su criterio, pero debe ser legal. Mira, en el instante que se legalice, se acaba el monopolio de los narcotraficantes, en el caso de la marihuana, como comienza la mayor producción de marihuana, se acaba el negocio. Ya los grandes narcotraficantes dejarán de producir, porque ya no serán 5, ni 10, ni 20, sino serán 1.000, 2.000, 3.000 personas que van a producir. Va a pasar más o menos, como para darte un ejemplo, ¿te acuerdas cuando en la época, hace unos 20 años atrás, tú llamabas por teléfono de Ecuador y gastabas por una llamada simple, gastabas hasta $100, hasta $200, 80 por una llamada simple? Ahora tú compras una calling card y por $2 hablas un montón de minutos. ¿Por qué? Porque hay cientos y cientos de compañías que le rompieron el monopolio a la AT&T, a la Verizon, o como se llamaba en esa época, el Bell, no sé cuánto. Entonces, cuando tú rompes un monopolio y haces hay libre mercado, comienza a bajar los precios, comienza a bajar el consumo también, comienza a bajar la tentación de hacer algo que está contra la ley. En fin, en base a eso, y eso fue que lo hice en uno de mis grados, tratando de hablar el tema del consumo a mi criterio, de la legalización del consumo narcótico. Bien, sí, esa es la parte en la que realmente podríamos decir que legalizar la marihuana daría la oportunidad a mucha gente de tener unas industrias prósperas, ¿no? Ya que estuve leyendo de lo que María Cristina está investigando allá en California, de lo que es el Triángulo Esmeralda,
que ellos están produciendo ahora mismo 1.000 millones de dólares y que son grandes proveedores de impuestos, ¿no? Por ende, todos estos lugares están muy bien atendidos en todo lo que tiene que ver en carreteras, en todos los sistemas que una ciudad se merece, y los pueblos aquí, ni se diga, tienen como en nuestro país, las grandes ciudades aquí están en los pueblos muy bien atendidos. Y también, como dije anteriormente, son 13 millones de dólares que se ahorrarían en caso de legalizar esto, porque no tuvieran que contratar ese personal para perseguir a la gente que consume marihuana, y más en caso de ser enfermos, como hay muchas enfermedades terminales, ¿no? Tengo entendido que enfermos con SIDA consumen marihuana porque les da mucho mayor, le da más apetito. No sé qué nos puedes conversar sobre esto, María Cristina, ya que tú estás allá en el lugar de los hechos. Bueno, la marihuana sí se conoce médicamente como un activador del apetito. La marihuana ayuda médicamente que la persona sienta hambre y ahí la necesidad de comer, y por esa razón le ayuda a un paciente con este desorden. La marihuana también, por su capacidad de narcótico, y que ayuda a minimizar los dolores producidos por artritis u otro tipo de dolores relacionados a enfermedades. Tiene también efectos secundarios muy serios, porque la marihuana tiene una característica que hace que la persona pierda la memoria inmediata. Por eso es muy típico de que una persona que fuma se le pierden las llaves a los 5 minutos y no sabe dónde las pone y están en sus manos. Y eso es una de las características que desarrolla una persona que fuma marihuana. La persona que fuma o que toma alcohol, con seguridad va a tener los problemas médicos y físicos asociados al consumo de alcohol, que, vuelvo y repito, ya médicamente se ha establecido que es una de las drogas más dañinas que el ser humano ha permitido. Es una droga altamente dañina, y la prueba está en que a mí me sorprende cuando la gente especula con la palabra, y yo he tenido discusiones o conversaciones con personas que me hablan y me dicen que es una droga terrible, que la gente inmediatamente se fuma un cigarrillo de marihuana, ya quiere ir a conseguirse una aguja para ir a inyectarse. Y yo le pregunto a la persona, ¿usted alguna vez ha consumido marihuana? Y me dice, no. Y entonces le digo yo, ¿y usted por qué entonces dice algo que no sabe, que nunca le ha pasado? Dice, bueno, porque me lo han oído, me lo han contado. Y le digo, mire, a partir de una cosa usted tiene que empezar a pensar con su propia mente, con su propia conciencia, con lo que usted está viendo. Por años le han dicho que la marihuana es una droga dañina, que tiene estas características, que todo eso, porque nos han metido en el sistema una programación que nos hace ver criminales a la gente que consume marihuana. Y entonces, sumado a eso, toda la gente ve la marihuana como una cuestión muy mala, porque socialmente es inaceptable, y además de eso todo el mundo te mira mal, porque la marihuana está asociada con actos de criminalidad que son productos de esta guerra mediática que hicieron durante tantos años. Les estaba contando que Slinger pagó durante muchos años a Hollywood para hacer producciones fílmicas y hablar del concepto de que la marihuana era uno de los factores de riesgo y de daño social más grande del mundo. Pero la letra tiene un tiempo de duración, el cuerpo tiene un tiempo de aguante. Todo esto tiene que cambiar. Wellington y amigos que nos están escuchando, tiene que cambiar, porque ya no hay forma de demostrar, mejor dicho, ya ahora es cuando hay forma de demostrar que se han equivocado siempre. Y las razones para que ellos lo vean es por los resultados. Durante muchos años, Colombia ha venido pagando una cuota sangrienta que nosotros no podíamos ni siquiera contarnos. Ya perdimos hasta el sentido mínimo del dolor. Ya estamos adormilados con el dolor. La tragedia que pasa en Colombia ahora, así lleguen y nos cuenten que le cortaron la cabeza con una sierra a 50 o 100 personas, no nos va a conmover. Nos hemos narcotizado por la violencia, y esa violencia nos la produjo esta guerra absurda de las drogas.
Esta guerra absurda de las drogas la manejó este grupo de gente que todavía son los millonarios de la historia. Belón sigue teniendo la industria bancaria más importante del mundo. Los Rockefeller son los hombres más ricos del planeta. Además, son los que crearon el famoso Tratado Rockefeller, que si ustedes lo leen, ustedes se van a dar cuenta que fue la perfecta conspiración. Las cárceles son el negocio que le produce dinero a unos cuantos y miseria social a millones, porque tenemos millones de personas en las cárceles a esta hora porque se fumaban un tabaco de marihuana o por ser latino o negro. Las cárceles están llenas y nosotros mismos pagamos esos valores. Estamos en una cultura de locura y eso hay que cambiarlo, definitivamente. María Cristina, me hace una pregunta aquí. No sé si te interrumpo, me hace una pregunta. Como Correa, como el presidente Correa, que ha hecho cosas importantes para el país, reconozco el valor de su acción en lo que tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura física de las regiones. Le desconozco y le critico la última de sus acciones asociadas a explotar ese parque tradicionalmente sagrado. Eso, si lo hace, señor presidente, y usted debe escuchar estos programas, si lo hace, usted está violando una ley de razón y de herencia. Y eso se paga, lo pagan los ancestros y lo vamos a pagar, o lo van a pagar los que se van a quedar. Los hijos suyos y sus nietos, y los nuestros. Porque no se puede dañar algo que le pertenece a los indios, a esa región. No se puede explotar y dañar ese territorio y ese lugar porque es sagrado. María Cristina, además, me hacen una pregunta aquí por Facebook, donde me dice, a ver si en este caso pedimos la colaboración de Edgar también, que tiene el conocimiento según nos explica, ¿cuáles son los efectos nocivos, por ejemplo, para la gente que no tiene ninguna enfermedad y simple y llanamente lo fuma por... tal vez por como cualquier placer. Sí, por placer. Edgar, no sé si es que tú nos puedes comentar eso y si tú alguna vez has fumado eso, ¿cuáles son los efectos que tiene la marihuana? Mira, aquí vivimos en una sociedad hipócrita, completamente hipócrita, donde un porcentaje inmenso de ciudadanos ha fumado marihuana. Y sin embargo están callados, lo censuran y lo hacen y lo siguen haciendo o lo hicieron en un momento determinado en su vida. Yo probé marihuana cuando estuve en high school, lo hice y no lo digo como algo malo, como bueno, porque sencillamente hay que aceptarlo, pero conozco a mucha gente que lo han hecho y lo censuran, que lo siguen haciendo y lo censuran, porque vivimos en una sociedad hipócrita. En este mundo de ahora has dicho una verdad de apuño. Mira, te voy a decir algo que me ha sucedido en los últimos años particularmente, y lo he notado con mayor fuerza en la gente que está cerca de ti. Yo he ido a reuniones sociales en las que he compartido con personas y las personas fuman marihuana o toman alcohol, pero cuando están en un acto público se vanaglorian criticando y juzgando a la gente que lo hace, como si olvidaran en un momento determinado que la gente tiene memoria. Y si usted dice una cosa de esas, ¿cómo sustentarla con algo que está haciendo usted contrario a lo que está jactándose de hacer? En suma, un mentiroso de esos se ven socialmente por todos los lados. Yo acabo de salir de grupos nefastos de ese tipo. Me los encuentro por el camino porque al principio cuando tú aceptas, la gente te mira con cierto nivel de preguntas, porque se hace uno muchas preguntas. Yo también me las hacía al principio. Yo me decía, ¿cómo durante tantos años yo mejor tomé? Y tomé es más dañino. Ya hoy en día yo me doy el lujo de decir, no, yo no quiero tomar alcohol. No quiero porque no me cae bien. Yo me tomo un trago de vino y pago las consecuencias de una semana. En cambio, no me pasa lo mismo con un cigarrillo de marihuana.
Ahora, desestigmatizar esto es una tarea muy difícil. Yo leía en estos días una historia sobre un pionero que trabajó muchos años aquí en California, y él habló del tema con mucha amplitud, mostrando las diferentes facetas que habíamos vivido a nivel de historia este fenómeno. Fue tanta la violencia que encontró en el camino, criticándolo, odiándolo y maltratándolo, que entre otras cosas lo sacaron de los trabajos donde estaban, lo humillaban, lo maltrataban, hasta el punto de que él no pudo más y se suicidó. A partir de él empezó un movimiento para darle a esta persona un reconocimiento sobre algo que ha pasado socialmente durante muchos años y que las sociedades hipócritas, como tú mencionas, Luis, bueno, Edgar, te quiero agradecer un millón. En verdad era 10 minutos, pero te quitamos mucho de tu tiempo. Entiendo que también está la familia ahí. Edgar, muchísimas gracias. Créete que muy amable, muy agradecido, y la confesión que acabas de darnos pues es algo digno de respeto. Muchas gracias, Edgar. Son tuyos los micrófonos para la orden, siempre a la orden, Wellington, en lo que pueda colaborar con mucho gusto. Y repito, pues es importante que la gente tome conciencia y volviendo al tema que me llamaste, es importante que la gente tome conciencia, los ecuatorianos y aquellos empresarios que de una manera u otra tenemos cierta facilidad de dar trabajo a otras comunidades, reunirnos un solo grupo y luchar sin bandera política para ayudar a la comunidad y llegar a ser lo que a mi criterio podemos llegar a ser un día si nos ponemos muy objetivos y fuertes, la comunidad más sólida en latinoamericana en los Estados Unidos. Edgar, muchas gracias nuevamente, muy amable, y seguiremos conversando. La unidad de todos los ecuatorianos es importante, no importa cuán grandes hayan sido las heridas, se pueden remediar, se pueden solucionar si es que hay la buena voluntad. Así que todas las personas que de una u otra manera no hemos estado unidos, vamos a trabajar, vamos a buscar la forma de unirnos y sacar nuestro país adelante. Edgar, nuevamente claro, gracias, muy amable, muy buenas noches. A la orden, bye. Pues bien, tuvimos a nuestro ex candidato, pues por creo aquí para la comunidad ecuatoriana en las pasadas elecciones. Ahora ya es un líder y está trabajando en ello. También queremos recordarle a nuestro amigo Luis, pues que estamos ya con la línea libre para que él también nos dé sus comentarios, porque siempre es importante, y le pido disculpas, Luis, que no haya podido tenerle antes en comunicación. Para mí, todos mis respetos, toda mi consideración para usted, porque realmente el trabajo que usted hace junto a mí es desinteresado, y es como lo he repetido en algunas ocasiones, son contadas las personas que hacen este trabajo y usted es la excepción. Así que vamos a ver si nos comunicamos con Luis y seguimos adelante con María Cristina. María Cristina, el Triángulo Verde, ¿qué tanta acogida tiene allá? Porque yo veo maravillas que se escriben de eso allá y tú estás allá. ¿Qué nos puedes contar? El Triángulo de las Esmeraldas es la zona de Humboldt. Es una región que está al norte de Los Ángeles. Hay probablemente una de las zonas de mayor siembra de cannabis en lo que es la parte de California. Es una de las partes principales de la siembra de este cannabis, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que ahí está ya establecido desde 1960. Sí, en realidad, en todas estas regiones se ha producido hemp históricamente. Acuérdate que te estaba contando de que en Estados Unidos los campesinos sembraban cannabis, porque el cannabis era el que les producía las telas a ellos. Ellos tenían, por ejemplo, telas, ellos hacían
madera, hacían todo lo que eran sus muebles, en fin. El cannabis o hemp era una de las plantas más completas que había en ese entonces. Entonces, cuando criminalizaron esa planta, dañó una estructura social de consumo muy importante y además creó un problema social de grandes proporciones. Sí, María Cristina, teníamos unos comentarios pendientes con Luis Montalvo, nuestro compañero desde Virginia, y él estaba también haciendo muchas preguntas aquí. No le podíamos poner en vivo en ese momento, pero ahora Luis está en vivo. Muy buenas noches y gracias por estarnos acompañando, muy amable. Es un gusto, bueno, poder hacerlo. Muy buenas noches, buenas noches a la comunidad que nos escucha, ecuatoriana, hablo más hispana. De verdad es interesante lo que se está hablando. Una de ellos que estoy tratando de poner es la situación de la comunidad. De la comunidad, creo que eso es uno de los fenómenos que no nos permite verdaderamente avanzar. Aunque la otra también, y creo que los de ustedes, muchos líderes o personas son remedios de lo que tanto criticamos mucho, como es el señor Correa, y solamente vamos para la foto o hablamos una verdad a media, pero no damos solución. Ahora volviendo sobre el tema de la unidad, estamos unidos y en eso concuerdo con Edgar. Y creo que en la radio, usted y muchas personas que participamos en la radio, es lo que hacemos hincapié, no vamos a estar preparados para poder salir adelante. Ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. En esta semana sale a la subasta una de las haciendas más grandes de Sudamérica, que ha sido endorsada a ¿cómo se llama? El grupo Novoa, o en este caso a Álvaro Novoa. Entonces, el precio de arranque de la subasta es de 80 millones de dólares. Algo que si nosotros como comunidad estuviéramos unidos, podríamos dar eso y mucho más, por un lado. El otro también, que el gobierno no quiere pues, cumplir con algo que ofrece, es decir, ayudar a los inmigrantes, porque tranquilamente, en vez de darlo a la subasta, podría sacar en acciones y traerlos al mercado. Yo creo que ecuatoriano que tenga una situación no muy buena, gracias a Dios en este país se mantiene en cierto grado estable, puede contar con una acción. Y en total cubrir, si él es propietario de una hacienda que es productora de banano, está produciendo, se está generando dinero, aparte de eso se podría cuidar el empleo de las personas que trabajan ahí, que si no estoy mal informado, son 1.500 personas que trabajan en esta hacienda. Entonces, ese es uno de los problemas, la unidad. Y lo otro es que estos líderes solamente se prestan para ciertas ocasiones y pescar en río revuelto. Entonces, yo creo que mientras que nosotros como comunidad no aprendamos a diferenciar los buenos líderes, los buenos ciudadanos, y aquellos oportunistas, ¿no? O aquellos que se creen que tienen la verdad absoluta, entonces no vamos a poder seguir adelante. Ahora bien, sobre la pregunta que usted hizo, que se puso en internet sobre los efectos del consumo de la marihuana, definitivamente se tanto a Edgar como nuestra compañera y amiga hablar sobre ello. Ella, por ejemplo, hizo una confesión de aplaudo, y aplaudo más que él no haya tenido el efecto de adicción y que no haya continuado con el uso y el abuso, porque finalmente en el abuso el problema de la marihuana, pero ninguno de los dos quiero los efectos secundarios con los que algunos, como mi persona, no estamos de acuerdo con el asunto del consumo que se dé de la legalización al consumo de marihuana. De pronto, a personas que ya han caído en ese vicio, han caído en el problema, o por ejemplo como nuestra compañera que lo consume por una enfermedad, tuviesen sitios específicos donde puedan ir a consumir. Y en eso sí yo estoy de acuerdo, porque no creo que a una persona, a un consumidor, ya sea por enfermedad o por adicción, se le deba de tratar de la misma forma que a un traficante, ¿no? O un productor. En eso yo estoy 100% de acuerdo. Pero lamentablemente las informaciones a veces son incompletas o solamente vistas desde el punto de vista, sino desde los dos lados de la moneda. Por ejemplo,
ejemplo, escuché a nuestra compañera hablar de que el alcohol es más peligroso que el consumo de la marihuana. Pues lamentablemente, en estudios de algunas universidades donde han participado 350 hasta 1.500 voluntarios, resulta que la marihuana, una persona que conduce teniendo el efecto de la marihuana, del consumo de la marihuana en ese momento, pues que implica la posibilidad de accidente, ya que el alcohol disminuye la velocidad de reacción, pero la marihuana es mucho más allá, causa pérdida de los sentidos, pérdida de profundidad, prácticamente es un alucinógeno que la persona está transportada a otro lado, es un relajante también se podría decir. Entonces no está apta para conducir o manejar maquinaria, más aún, recordemos en los 80 y 90 en Europa estaban no tan martirizando tanto el consumo de la marihuana, pues algunos conductores de ferrocarriles causaron graves efectos, causando muchas muertes, y cuando hubo las investigaciones pues se descubrió que habían estado bajo el efecto de la marihuana. Entonces, eso hay que ver. Como dijo nuestra compañera, hay muchas cosas positivas de la planta que pueden ser utilizadas para la tele y otras situaciones, pero hay que medir, o sea, hay que poner en una balanza los efectos favorables y los desfavorables. Por ejemplo, hay un estudio que dice que un cigarrillo de marihuana es igual a consumir 10 cigarrillos seguidos de tabaco normal, y es perjudicial. Aparte de eso, el cuerpo, hay un químico en el cuerpo, si no me equivoco, es si no la memoria no me falla, que nosotros producimos, que es muy similar a uno de los componentes que tiene la marihuana. Por lo tanto, nuestro cuerpo absorbe con mucha más facilidad los elementos de la marihuana, permaneciendo por más tiempo en nuestro cuerpo. Recuerden que cuando uno aplica para un empleo, en ciertos empleos, pues especialmente de uso de maquinaria y toda la situación, le hacen de la marihuana. Y si usted lo ha fumado, así sea un mes, 2 meses atrás, lo va a salir positivo este examen. Entonces eso quiere decir muchas cosas. Pues repito nuevamente, no estoy de acuerdo con las personas que por cuestiones de salud lo hagan, o lamentablemente ya personas que han caído en la adicción a la marihuana, que se la debe tratar como un delincuente, ¿verdad? Son personas que necesitan poder, y por esa razón deberían tener lugares o sitios específicos, porque recuerden que también que la marihuana es el consumo del humo, también las personas que están al lado, que no han consumido ese tipo de droga, o algún tipo de droga en general, también la adquirimos, y uno de los factores para que nuestro cuerpo, nuestro sistema sanguíneo se contamine es a través de la inhalación, ya que entra a nuestros pulmones, y recuerden que en los pulmones hay el flujo sanguíneo de recoger el oxígeno para suministrarlo a todo nuestro organismo. Entonces, eso hay que hablarlo claramente, no desde un solo punto de vista, sino de los dos puntos de vista, desde los dos lados de la moneda. Y disculpen que haya sido largo esta intervención, pero esa es mi opinión sobre los dos puntos que acabé de tratar. No, me parece muy bien. No sé qué le parece a María Cristina, pues ahí tienes el punto de vista en cuando las cosas van a los extremos. Bueno, coincido con Luis en lo referente a que la naturaleza humana cambia o se altera ante el consumo de alcohol y de marihuana, y esa es la misma medida de acuerdo a evaluaciones que se han hecho muy recientes. Yo le digo que yo estoy desde hace varios años trabajando en la búsqueda de la verdadera razón por la que se criminalizó esta planta y cuáles son las personas que en este momento están teniendo conocimiento de cómo funciona en la psiquis y en el organismo humano. Déjeme decirle que yo conocí al doctor Carl Hart, que es el jefe del Departamento de Psiquiatría y Psicología del Columbia University. Él lleva 15 años experimentando en los seres humanos y en el comportamiento asociado a consumo de drogas de todo tipo, desde las sintéticas, pasando por la marihuana, yendo por el alcohol,
por las anfetaminas, las metanfetaminas y todas las drogas asociadas, incluido el LSD y las drogas más fuertes de consumo humano. Este doctor, con un grupo de investigadores, ha desarrollado una teoría en la que basa en esas investigaciones los resultados de su teoría. Él dice que el ser humano se altera de igual manera en lo que se refiere a movimiento y a control y a estabilidad. Usted se fuma un cigarrillo de marihuana y es casi lo mismo que si se toma un vaso de alcohol, de whisky o de cerveza. Altera su estado. En algunos momentos puede que usted sea más sensible a la alteración, dependiendo de muchos factores. Factores étnicos, factores de comidas, etcétera. Usted tiene un comportamiento diferente con respecto a distintas drogas o productos que le alteren a usted. Ahora, socialmente, vuelvo y repito, es un problema que se ha trabajado durante muchísimos años. Yo me digo a mí misma, me pregunto qué felices debieron haber sido o vivido los colonos cuando descubrieron o vivieron aquí al principio, cuando vivieron los indios, y ellos producían este hemp, y a partir del hemp ellos producían toda una industria de muchas cosas. Entonces, penalizar toda una mata para criminalizar una flor es un acto criminal, y es un acto de carencia de humanidad. Yo no lo sé cómo lo pueda decir. Amén, Luis, para que recuerde algo, que nosotros hemos pagado, nosotros los colombianos, me incluyo yo, porque vivir en una zona de permanente conflicto, donde uno nazca sin conocer la paz, es uno de los daños graves que hay detrás de esta historia de horror que se generó a partir de la lucha contra las drogas. Incluyen esos factores que te estoy hablando, el crecimiento de los grupos subversivos en América Latina, que utilizaron todos estos elementos para romper una cadena de normal desarrollo de los seres humanos. Creo que ahí le dio parte de la respuesta, Luis. No sé si es que usted tiene algo más que acotar a esa parte. Bueno, sí, lamentablemente vuelvo a tocar el tema sobre los extremos y sobre ver solamente un lado de la moneda. Este fenómeno de Colombia, que tiene muchos años, pues recordemos que comenzó con protestas políticas porque se armaron a protestar en contra de una forma de gobierno, que lamentablemente para tratar de mantener esta protesta, que ya después dejó de ser el móvil, se transformaron ya no en aquellos protestantes de pronto armados, sino en guardianes de los narcotraficantes y de los cultivos de plantas que se utiliza para la producción, ¿no? Como la coca, la marihuana y tantas otras situaciones. Pero ahí hay que decir algo, y algo que decía mi abuela, depende mucho del carácter de la persona y de cómo le eduquen los padres. Y me trajo a colación lo del conflicto, algo que está sucediendo ahora, lo último, especialmente en esta asamblea. Bueno, ya hablaron sobre el asunto de la forma incorrecta de expresarse de la presidenta de la asamblea, pero hay otro caso que se vino a la memoria justamente en este momento. Es sobre el asunto de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que está defendiendo ahora muchas personas que mataron a traición y hay situaciones, resulta que ahora son las víctimas. Pero lo que vivimos en esa época, y aunque Edgar no esté conmigo en esta situación, no sé, también tiene sus motivos por no querer al finado ingeniero Pérez Cordero, pero algo que no podemos dejar de agradecerle es que evitó de que Ecuador cayera en esta situación que vive Colombia hace muchos años. Y saco a conclusión esto de aquí porque depende mucho del carácter del tipo del gobernante. Lamentablemente
Colombia no tuvo esa suerte de tener a alguien con un carácter tan firme y de ir a una solución de pronto drástica para muchos, pero beneficiosa para beneficiosa para más del 90% de la población. Entonces Colombia no tomó esa decisión y pasó lo que ha pasado. No ha podido solucionar el problema de la guerrilla, del narcotráfico interno, y es más aún gracias a la paciencia y a la mala política que administró este gobierno al comienzo. Mucho de este fenómeno colombiano, no por el afán de defender a nuestra compañera, se ha venido pasando a nuestro país, ¿no? Y a tal punto el sicariato creció enormemente. Ahora Ecuador ya no es los kilos, ahora se hablan de toneladas que se pasan por nuestro país. Es más aún, ya ahora ya no solamente la descubren de paso, sino que también hay centros de tratamiento y refinación de la droga. Entonces ahora que quiere el gobierno tratar de solucionar la mala política aplicada al comienzo de lo que es proteger al ciudadano, proteger al país internamente, entonces se encuentra ahora con que se le disparan a los helicópteros de las Fuerzas Armadas, de la policía. Ahora yo tengo una pregunta sobre eso y espero que algún día me pueda contestar alguno de los caballeros que están al mando de nuestros ejércitos y de nuestras fuerzas policiales, especialmente el ministro Serrano. ¿Por qué no han rastillado los helicópteros? Pues si alguien dispara, pues hay que contestarle. Si Colombia bombardeó el territorio ecuatoriano y dijo que estaba bien porque estaba peleando en contra de guerrilleros o terroristas, entonces dispara en contra de ¿Aló? los que están disparando. No, parece que otra persona, pero está bien. Se nos cayó la llamada. No, para nada, estás en el aire. Creo que quiere contestarle algo María Cristina Luis, a ver si es que le escuchamos. No te escuché la última parte porque estaba desconectada. Te estaba preguntando que si se me fue la llamada. ¿Me vuelves a resumir, Luis, entonces? Mira, bueno, prácticamente lo último estaba hablando de lamentablemente, o sea, porque a Edgar, porque he hablado con él y definitivamente no le pidió mucho a un presidente que nosotros tuvimos como el señor Flores Cordero, que manejó con mano dura el asunto de los conflictos de guerrilla y grupos terroristas, bueno, entre comillas. Entonces, de que ahora en el país pues se está dando el informe de la Comisión de la Verdad, donde solamente se mira un lado de la moneda y no se ve el otro, donde hubieron perjudicados familiares, donde sus familias fueron secuestradas, policías asesinados por la espalda, de lo que ahora presuntamente son víctimas. Entonces, lamentablemente, digo, a excepción del señor Uribe, que creo que quiso imitar un poco el carácter de Flores Cordero al enfrentarse totalmente a este tipo de grupos, pero no lo han hecho. Entonces es algo que salió del control ya de los gobernantes, porque recuerden que la guerrilla colombiana fue como protesta a todo tipo de gobiernos, por un lado. Y eso ahora, este fenómeno, por la mala administración de nuestro gobierno al comienzo, y ahora creo que quieren aplicar la mano dura, pues ese fenómeno contagió a Ecuador, y ahora Ecuador ya no se habla de kilos, sino ya de toneladas, se habla de laboratorios. Entonces, yo creo que ellos uno de los factores de los gobernantes no toman medidas necesarias, a veces rígidas. Pero recordemos algo, los derechos humanos deben ser para todos, no solamente para los criminales, sino también para las víctimas. Y en este caso, hay que tener una balanza bien puesta y mirar los dos lados de la moneda. O sea, como usted dijo, Cristina, yo estoy de acuerdo con usted que las personas que consumen, ya sea por enfermedad o porque han caído en el vicio, no se les debe de tratar de la misma manera que a los fabricantes y a los traficantes, que son los verdaderos mentalizadores y los verdaderos criminales de esta situación que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Definitivamente, volviendo al aspecto social
que hay implicado, que está dentro del problema. Es el hecho de que los gobiernos aprendan a reconocer que no ha habido una solución coherente, que todo lo contrario, que pasan los días, los años y los pueblos siguen pagando las consecuencias de una guerra infructuosa que lo único que ha hecho es engrosar el bolsillo de unos cuantos, entre ellos los varones de las armas y los varones del manejo de las leyes aquí en los Estados Unidos particularmente, porque esas leyes son manejadas por lo que estaba diciendo antes, los grupos de interés, grupos que les interesa tener una industria armamentista a plenitud. Por eso se sigue multiplicando el tema de criminalidad. Por eso se penaliza a la gente porque consume o por mil razones. Es una industria, la industria carcelaria genera millones de dólares. Pero no se han acabado de dar cuenta que ese es un fenómeno social que nos está dañando, porque lo más lamentable de todo esto, Luis y Wellington, es que cuando se apresa a una persona, se le lleva a la cárcel por lo que sea, esa persona sale del sistema social, se vuelve una lacra, ya no puede llegar a ningún puesto, ya no puede aspirar a estar en ningún lugar, y en consecuencia se puede convertir en un delincuente porque tiene que comer. Entonces hay un absurdo ahí en la cuestión del manejo de las leyes, hay un absurdo. Ahora, cuando venga Obamacare y esto revolviéndole chocolate al banano, ustedes van a ver el problema que se avecina porque nadie está entendiendo nada. Y cuando digo nadie, yo creo que ni el mismo Obama sabe lo que está pasando. Estoy segura que esto es una revolución social sin precedentes, parecida a la que se armó cuando se creó el Social Security. Porque el Social Security fue en su momento un invento, donde se le retenía el dinero a la gente y lo usaba el gobierno. Eso fue una de las cartas legales magistrales de la historia de los Estados Unidos. Y hay muchos escuchas o amigos conectados a Facebook en este momento. Tú que tienes el medidor de la audiencia, Wellington. Sí, en este momento pues sí tenemos todavía muchos amigos en sintonía, y también tenemos personas conectadas en el Facebook que van comentando, preguntando. Pero bien, lo que no querría es cambiar mucho el tema, ¿no? ¿Qué te parece, María Cristina, si esta parte, como ya son las 9 y un poco más, y tengo también aquí a parte del grupo de jóvenes alcohólicos de Queens, ¿no?, que también entramos en esta controversia de tratar estos temas, lo dejamos para la segunda parte el próximo día lunes, porque me gustaría tocar otras partes que no la hemos enfocado y que sería importante tratarla, ¿no? Porque en qué forma el oriente ecuatoriano, el oriente sudamericano ha estado afectado por este tema de la marihuana, ¿no?, y otros derivados más. Pero es tan extenso que habría que resumirle un poquito más, porque si no tendríamos fin el día de hoy este programa. No sé qué le parece esto a María Cristina y a Luis, para así pasar con el testimonio del grupo de jóvenes alcohólicos de Queens. Y me voy a enfocar más en dar la información el día de hoy, porque creo que ese va a ser el objetivo más que el testimonio de ellos. Voy a enfocarme en la información para todas aquellas personas que no saben que tienen la oportunidad de tener estos servicios completamente gratuitos. ¿Qué les parece? Les propongo ese cambio y dejamos esta parte del tema, la segunda parte, para el día lunes de la próxima semana. Bueno, por mi parte aceptado, Luis Wellington, ha aceptado el cambio y la variable, y además me alegra muchísimo que estos muchachos estén escuchando este testimonio también, para que tengan claridad de que tienen razón en que el alcohol es un producto muy dañino, que no se acerquen al alcohol porque definitivamente
nos desconecta de nuestras verdaderas, de nuestra verdadera naturaleza como seres humanos. El alcohol es verdaderamente dañino y yo los felicito a ustedes. Luis, me encanta saber que tenemos esta controversia porque definitivamente se habla ahora con propiedad de este tema sin el miedo que se ha tenido durante muchos años, y eso ya es un principio. Muy bien, entonces, Luis, vamos a comenzar con el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens, y quiero enfocarme, como les dije, en la información, debido a que mucha gente piensa que tiene un costo y en realidad no tiene ningún costo esto, y tengo que comenzar haciendo una introducción de que ellos, una vez que se restablecen, una vez que comienzan a ser productivos, ellos subsidian los gastos que tiene el grupo de enfermos alcohólicos. Esa es la misión, ese es el concepto con los que ellos van trabajando y van demostrando que todas las personas que se van integrando de una forma positiva, ya sea el enfermo de alcohol o la droga, y hemos estado conversando mucho sobre la marihuana, pero todo lo que es extremo tiene consecuencias, y estas son las consecuencias. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre, por favor?